Ritmo. Ritmo. ¿Qué tal, gente del Espejo? Cordial saludo aquí desde la séptima para presentarles un programa súper interesante con la gente de Cine Migrante, que es una iniciativa itinerante que nació en Argentina y que va por muchos países del mundo con este tema dentro del cine. La migración como derecho humano y fundamental que todos los seres humanos tienen de ir a cualquier lugar, y esto es una ley que se aplicó allá en Argentina, y la directora de este festival, que sigue a continuación, nos va a ampliar como toda esa información. Y después vamos a tener al señor Javier Corcuera, que fue uno de los invitados a ese Festival de Cine Migrante, que dictó un taller aquí de cine documental. Recordarles que El Espejo, nuestro festival de cortos y escuelas de cine, va a ser en julio del 20 al 26. Ustedes súper invitados, y desde ya pueden enviarnos sus trabajos entrando a www.elespejofilmfestival.com. Después de las dos entrevistas con los dos súper invitados que tenemos hoy, vamos a ver una pieza documental de Javier Corcuera, que estuvo acá dictando un seminario sobre lo que significa el cine documental. Yo me despido, no se olviden que Bogotá y Colombia son cine. Síganos en Canal Capital, martes y jueves 11 de la noche. Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, recorrer, no rendirse. Bueno, mi nombre es Florencia Masadi, soy directora del Festival Internacional Cine Migrante, un festival competitivo que se hace en la Argentina y que tiene itinerancias fijas en distintos países de América Latina y Europa. Mi interés concreto por el cine, de muy pequeña, bueno, mi familia es una familia de artistas, exiliados políticos de la Argentina, y desde muy pequeña mi relación con el arte, tanto con el teatro, con el cine, como con distintos lenguajes, ha sido creer en el potencial que tiene el arte para la transformación, en el potencial revolucionario que puede llegar a tener una herramienta como lo es la cinematográfica, y he trabajado en cine ya hace 15 años, tanto en lo que tiene que ver con la preservación y conservación de archivos fílmicos, que es un poco la conservación de la memoria de los distintos países, como también en lo que es la producción cinematográfica. Para nosotros soñamos en grande que se pega el imperio. Cine Migrante surge un poco acompañando un proceso social que se abrió en la Argentina a partir del año 2010, en el cual en ese país se reglamentó por primera vez a nivel internacional una ley que reconoce el derecho a migrar como un derecho humano. Eso quiere decir que por primera vez a nivel internacional, vuelvo a repetirlo, en la esfera del ser humano está el derecho a migrar, y el Estado es solamente un garante de ese derecho. Esto quiere decir que cualquier persona que llega a la Argentina, que pisa el suelo de la nación argentina, como lo decía en su momento nuestra Constitución, tiene el derecho a ser tratado en igualdad de condiciones. Tiene el derecho no solo a acceder a la residencia, sino a acceder a todos los derechos positivos, a la salud, a la educación, al debido proceso, al trabajo. Queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía del baile. El festival es un festival internacional con una competencia internacional de largometrajes y de cortometrajes. Esa es una cantidad de programación, aproximadamente son 95 a 100 películas que se presentan en la competencia del festival. Luego tiene una sección temática que está curada por alguna persona referente para nosotros en ese tema. Hemos pasado desde secciones temáticas como migración y ciudad, gentrificación, hasta interculturalidad en la música, que fue una sección curada por Fermín Muguruza. Este año, en la 5ª edición, hicimos una sección especial sobre Palestina, justamente las construcciones del imaginario del Estado palestino, que fue curada por Ahmad Nache, un director palestino. Sobran de la danza tuya y mía.
levantarnos para decir ya basta. Ni África. Colombia es el primer país en el cual empezamos a tener una muestra. Ya vamos 5 años aquí en Bogotá. Este año tenemos una edición en Medellín también, del 8 al 11 de abril. La recepción de Cine Migrante siempre es una muy buena recepción. Las salas están siempre llenas, con un público muy variado y heterogéneo. También Cine Migrante apunta a esa heterogeneidad, o sea, así como programamos en la Cinemateca Distrital, también programamos en las universidades, así como programamos en una universidad privada, programamos en una universidad pública, como la Universidad Nacional, en donde proyectamos Vers Madrid al aire libre, en la Plaza Che, justo una de las películas de uno de los directores que vino a acompañar esta quinta muestra, que es el director francés Sylvain Jox, a quien le hicimos una retrospectiva. Y no solo creo que hemos ampliado o hemos crecido en el sentido cinematográfico, sino que también hemos crecido en nuestro sentido formativo. Este año por primera vez hicimos un seminario de formación en cine documental que lo está llevando a cabo Javier Corcuera aquí en la Cinemateca Distrital. 3 encuentros de 4 horas para pensar un poco cómo es el proceso creativo de un documental, cuáles son las maneras de abordaje que tiene un documental y también siempre con una propuesta que implique el ingreso libre y gratuito, que para nosotros es muy importante. América Latina se suba, con barro, con casco, con lápiz a patear el fiasco. Cine Migrante tiene una página que es cinemigrante.org y después está en las redes sociales como Cine Migrante o Cine Migrante Colombia y también tiene Twitter que es Cine Migrante Colombia. Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder, ver, aprender como esponja, absorber. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio, lo gritamos algo, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía del baile de los que sobran de la danza de mi mía. Levantarnos para decir ya basta. Ni África ni América Latina se suba. Con barro, con casco, con lápiz a patear el fiasco. Provocar un social terremoto en este charco. Venceremos del cielo al suelo y del suelo al cielo vamos. Caballito blanco, vuelve pa' tu pueblo, no te tenemos miedo, tenemos vida y fuego. Fuego en nuestras manos, fuego en nuestros ojos, tenemos tanta vida y esta fuerza color rojo. La niña María no quiere tu castigo, se va a liberar con el suelo palestino. Somos africanos, latinoamericanos, somos este sur y juntamos nuestras manos. Todos los callados. Sometidos, todos los invisibles, todos
En realidad yo me voy a estudiar cine a España y empiezo a producir desde España. Primeros documentales de corta duración, mediometrajes. Ruedo algunas cosas más largas, como el documental que hice en Chiapas, que se llama Hablas los Rebeldes. Hice también un documental estuvimos haciendo un documental en la guerra de la ex Yugoslavia, un documental de 50 minutos. Un documental sobre Doñana, el desastre ecológico que hubo en Doñana, pero luego, como el gran cambio fue en mi filmografía, es cuando hago mi primer largometraje, La espalda del mundo, que obtiene un premio en el Festival de San Sebastián, y eso hace posible que tenga la posibilidad de hacer otras películas también de larga duración. Entonces ahí ya vienen los largometrajes que he venido haciendo hasta ahora, ¿no? Invierno en Bagdad, La guerrilla de la memoria, bueno, en fin, varios documentales, hasta este último que sigo siendo, ¿no? Que es la primera película larga que hago en el Perú. El aprendizaje de cine documental es un aprendizaje muy directo con el oficio y la experiencia, ¿no? Lógicamente, como cualquier otro oficio. Yo lo que intento es compartir los procesos creativos de distintas películas que he hecho y que han tenido métodos de trabajo muy distintos. Y en realidad es simplemente una ayuda a los que ya están metidos en este mundo del documental para que compartan experiencias, ¿no? Y a lo mejor algunas cosas que van a tardar más en descubrirlas, pues se las puedas contar, ¿no? Pero es básicamente lo que consiste el seminario. Y La voz de las piedras fue una película producida por Javier Bardem, una película que era sobre 5 historias en 5 lugares del mundo, 5 conflictos. Y rodé con la comunidad del Encanto, que era una comunidad a la que los paramilitares les habían asesinado 130 personas. Una comunidad, le habían matado a la mitad de la comunidad. Y ellos habían sido expulsados de sus tierras y habían decidido, después de 4 años de vivir en la ciudad, retornar. Y esa película fue un acompañamiento de retorno. La película cuenta ese retorno, ¿no? Para mí fue una experiencia muy fuerte porque descubrí primero el horror de la guerra en Colombia, pero descubrí también la valentía y la dignidad de unas mayoritariamente mujeres que organizaron el retorno. Increíble, personas muy difíciles de olvidar jamás. Las películas documentales que trabajan con personas y con vidas es como la amistad. Uno hace amigos y luego los deja de ver y luego se vuelve a encontrar. Yo espero volverlos a encontrar pronto. Yo vine aquí a Bogotá y esperaba verlos, pero no están en Bogotá. Ahora se han ido, unos están en la comunidad y 2 grandes amigas que estaban viviendo aquí están ahora están en otra provincia, pero me hubiera encantado verlas, ¿no? Bueno, un saludo al Espejo y bueno, espero estar pronto otra vez por aquí, que podamos ver además en vuestro canal mis películas y a lo mejor hacer una retrospectiva en el festival, ¿no? Aquí tiene que oírse una música, nomás que estamos cortos de recursos, pero es así, una música así de presentación. En cualquier momento hacen pues los retenes en las carreteras, andan patrullando pues en las comunidades, más en las carreteras, pues andan día y noche con aviones, helicópteros y
terrestres pues, andan por donde quiera, pues atemorizar a la gente. Por eso, de aquí, de todos los altos de Chiapas, pues en cuanto ya hubo más la presencia militar, pues en ese momento, pues las comunidades hemos sufrido más, pues de hambre, de miseria, de enfermedades, etcétera. ¿Por qué? Porque ya no hay más tiempo libre, ya no hay más días así tranquila para que la gente salga a trabajar en el campo, para que la misma persona ande pues a buscar sus pocos alimentos para sobrevivir. Pues por el momento ya no hay más tranquilidad, ya no hay más días así calmados, sino que todo el día pues siempre las comunidades andan atemorizando pues más a los niños, a las mujeres, ya no salen a trabajar. Yo más tanto foco ya el tic alal asa que tic ya escal que si anten que tic que te lasa muk bikit ono pol que tic ya escal que son hier más tanto foco escal que tic son hier moshano que tic ya eli junto son si escal que tic ya eli moshano tipo kiktan ska matik ala link usit tot ska bin mahone hay más ontos tot ska e ito fokol ska bin tik ala het ay ska likti wasa kushidale hay tot ska bin mahone. ¿Quiénes son esos grupos paramilitares o guardias blancas? Pues son mismos indígenas, pobres igual que nosotros. Nada más que la seguridad pública, los judiciales o los soldados, pues vinieron pues a exigir, vinieron a obligar o a manipular a los grupos de priistas, o vinieron pues los soldados pues a convencer para que se formara pues esos grupos. ¿Pero contra quién? Pues contra a los mismos indígenas. ¿Por qué? Porque el gobierno pues no encuentra manera cómo hacer una provocación, cómo hacer un enfrentamiento entre ambos ejércitos. Bueno, mire, nosotros vemos que previo todavía a la matanza de Actial, el gobierno diseñó una estrategia de desplazar el conflicto en Chiapas a un conflicto, esta tesis del conflicto entre comunidades o entre etnias, ¿no? Ese fue el sentido de armar a los grupos paramilitares, de modo que la guerra se desplazara a un enfrentamiento entre indígenas armados, los del EZLN, y armados los paramilitares. Las declaraciones que ha ido haciendo la Procuraduría General de la República, la PGR, que primero quiso presentar el problema de Actial como una pugna, como un enfrentamiento, como un choque armado, siendo que las víctimas no estaban armadas, y luego como un conflicto entre comunidades, y luego como un conflicto entre familias, y de una u otra forma se ha ido revelando lo que nosotros señalamos en los primeros días, 1 o 2 días después de que fue la matanza de Actial, es que había responsabilidad directa, no por omisión, sino por comisión de delito de parte de la seguridad pública del Estado, del gobierno del Estado de Chiapas, y por implicación y por complicidad en la Secretaría de Gobernación y la Presidencia de la República, ¿no? Esa masacre no son soldados, no son seguridad pública, sino que el que fueran a masacrar esos 45 personas inocentes, pues son los que llegaron, son esos grupos de guardias blancas, grupos de paramilitares. Pero claro que sí, son asesorados, son orientados, son pagados y son armados por el gobierno.
que el gobierno quiere que dejemos de luchar por nuestros derechos y que dejemos de apoyar al EZLN, su justa lucha. Lo que está haciendo el gobierno... La creación de municipios autónomos es la forma en que las comunidades indígenas cumplen y aplican los acuerdos de San Andrés. El acuerdo de San Andrés reconoce la capacidad de los pueblos indígenas para gobernarse según sus usos y costumbres, según sus formas internas, y entonces eso se está aplicando y eso es lo que le da sentido a los municipios autónomos, ¿no? A grandes rasgos se define como una autonomía incluyente que reconoce que los indígenas son parte de la nación mexicana, pero que son diferentes y que deben ser reconocidos e incorporados en su diferencia y no homogenizados como pretenden algunos, ¿no? En este caso, homogenización es aniquilación, ¿no? Si el gobierno lo cumpla el acuerdo de San Andrés, lo que firmó, sí, hay paz. Pero si no, no. Nuestra patria exige ya acabar la explotación. Nuestra historia dice ya lucha de liberación. Vamos, 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 vamos adelante para que salgamos en la lucha antes. Porque nuestra patria grita y necesita de todo esfuerzo de los zapatistas. En las comunidades no hay escuelas secundarias, no hay escuelas preparatorias, no hay nada. Solamente en las ciudades grandes. En los municipios, así como pueblitos chiquitos, pues no hay secundarias ni preparatorios, no hay. Dimos cuenta que no hay buena educación, por eso quisiéramos pues en el futuro que a los niños tenga educación, sepa algo pues, aprende algo pues.
Por eso estamos pues apenas estamos construyendo una escuela primaria, secundaria, hasta por fin. Ojalá pues haya pues una escuela pues de una escuela mejor, pero ya independientemente por el gobierno. No tenemos clínica. Sobre salud, pues en las comunidades pues no tenemos clínicas, no tenemos caminos, no tenemos agua potables, no tenemos la energía eléctrica en muchas comunidades. Entonces cuando se enferma una mujer, un niño, un hombre, pues así, cuando un enfermo pues estaba en su casa, pues ahí quedando, pues mirando, pues. ¿Por qué? Porque no hay dónde curarse. Aunque son enfermedades curables, pero no hay dónde. El gobierno dice pues, da ayuda nada más, da dinero para comprar armas, da dinero de cada comunidad para comprar armas cada comunidad, empiezan a matar toda la gente. De verdad como el gobierno es el mismo, maneja todo para cada municipio, entonces pues es ahí, nosotros estamos buscando nuestro camino. ¿De cuál camino lo estamos buscando? Un camino que sea de pobre, pero queremos buscar nuestra vida, no queremos acabar todavía. Ya no vamos a regresar otra vez así como a ser priistas. Lo vimos, el priistas empiezan a matar nada más, en que seas mismos hermanos, mismo mamá y mismas familias los empiezan a matar. Eso es lo que nosotros no queremos. Ahí estamos reunidos en una casa. Ahí escuchamos que ya llegaron ahí, empezaron a disparar, salimos huyendo nosotros, salimos en los montes y una noche y un día que estamos ahí en las montañas. Por eso, como nosotros no salimos así sin nada, no salimos con ropa, no, con comida, no, salimos así nada más. Dicen los priistas que nosotros somos de una organización zapatista, por eso los priistas no quieren que así estamos en una organización, por eso así se empezaron a hacer problemas, a disparar balas, son esos. El gobierno dice que va a ser la justicia los agresores. El gobierno no cumple su palabra, solo puro mentira que hace, porque nosotros ya conocemos el gobierno. ¿Falta mucho para las limas? Todavía. Gracias. Eso es la media hora, dice, más o menos. Ahora, ¿qué iba a decir 5 minutos?
sap na bal akwal di labal tamala bakal akawala lo on hoti hari ora akwal ganda ita poshewan orang lo poshewan akwal ma abal ma la na bis bat ma ni tawal bis khali tabkalal ta malakil stugen mai lakil hoti انا اشتهيت لي مثل الكوكوت اللي كم هيك أقوالي إني مشكلة دي ما تجاتي إنكوس كاي خاوتك توين وين بايتي بالي يقال كم هاي لو كم هو تاني تلو كم هو تيك تاي يوشيا كهلو كهو تيك أوتيس ريبوبليكوش كالدي كوس خام تيك لانيش تنا تيتان دمستيسي أصلا هو كشورتي أيلاهم كوس هو كشتلا يجيك لو كده يوشيا كا تكلم las locas ya tal al destu icon me hoy seguridad yun shaba ikle me muy shaba te stalas wel zakelie o me yun kusi vokolik skalglia bueno te va yandik te hay te comenda olone chapati destu chapati destu italas kanstalig listuge shikska I hala te in wakash las chonigia esa I hala chapan sveitas halas manstu lekil tu etik las chamani halas manstu otivaite hay skalgies kan skal yilishas similishia bueno hoy como 25 te oiska y bi armentis las manica bueno na kusivan tu ya skal bueno student te va ya ne skolda ya pe como hate más nas ayotigali te van kalal ya te ya te un organización skandi hay je kolta wadita pisildiga wai ese ya te lo antade con ikot problema te va ayante colonias que me están kot cuadria plan gaiti otis que te va Oli acabar las 12 las noche malakil hoti matikot wayalon hoti oga hoti lo chote yiga kina istehna tehila tehna o ayonin hamal hil stil tehna isil bitik chaikun bitik aikun te wagashet ai champaram kun ai kishim aikun isil tiyich koni kish tukte chene ito chene jai isil ai koni bai isil te ku pa sute kun dikil o ayori oh masuk dikuntikin mo yung bilog ko pa o tiba ko suhulo na Bili ayon ini bakulon bili ay tiba ayon yol kinan ba ayon ini saya bisil bitehir kun tehku pare mai pinai kun tayali kisi me bisil tas sakit mai pinai ayunich ayon hoti ini ko hoti jalan hoti tem kucitel hoti kal until tus meti kun digil oh hoti kasi nai mas kot ikut problema tua ayo pesoni gante municipal espacio matawan ichabit pata pasal bil espacio gente wan come comisariado mas manta ichikot espacio kambit hach problema non ma ai bite hach bitikote hach Hasis problema tamere ai estuve también hice pesayun pe yunis taluka te yunis taluk te la gente chambalam hoti ke yunis ayam también hice kalta tuwaye taluk ni te tuwaye solda ya wal itu common tuwekte chambalam hoti
¿Usted dónde es, señor? Sí, me pueden esperar allá, por favor. ¿De qué lado? De ahí donde antes de En ningún momento se nos dio ni una sola explicación de por qué estábamos detenidos y sí nos contestaban que no era una detención. Desde que llegamos pedimos un abogado, no nos dejaron llamarle, no nos dejaron hacer llamadas a nuestras familias y el trato fue terrible. O sea, los golpes empezaron en Taniperla y desde ahí todo fue completamente irregular. Si se respetan los derechos humanos en la zona de influencia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, nosotros creemos que sí, pero somos parte de este conflicto y es mucho mejor cuando vienen organismos internacionales para constatar realmente si se cumplen o no los derechos humanos, o sea, que nosotros no podemos decir si sí se cumplen o no se cumplen. Nosotros creemos que sí, pero es mejor cuando otras personas nacionales de derechos humanos o en este caso internacionales, para que ellos sean los que digan si sí se respetan o no los derechos humanos. Eso es lo que quería decir. Eliminar a testigos de lo que está ocurriendo, ¿no? Eliminar a testigos incómodos, internacionales, que pueden hacer ruido, que pueden difundir por muchas partes lo que esté ocurriendo. Y no me refiero solo a testigos respecto a una desgracia que pueda ocurrir, la guerra, una matanza como la de Actial, todo eso. Me refiero también a testigos del horror que ya existe ahorita. Es un horror diario, cotidiano, que muchas veces no tiene el impacto que alcance las 8 columnas en la prensa mundial, pero que significa una guerra de desgaste y de horror cotidiano con el que las comunidades indígenas están viviendo, ¿no? El gobierno no quiere testigos de ese horror cotidiano, ¿no? Quiere que solo los escándalos se conozcan y lo único que tiene que hacer es evitar que haya escándalos. Eso es lo que quiere hacer, o sea, hacer una guerra chiquita, sorda, que no sea muy escandalosa para poder llevarla a cabo, ¿no? Pero viene otro problema cuando surge la modificación del artículo 27 constitucional, que se da en el momento en que se quiere poner en función el Tratado de Libre Comercio. Entonces, el artículo 27 de nuestra Constitución decía que las tierras eran inajenables, inembargables, y ahora dice lo contrario, ¿no? Entonces nosotros entendíamos de que esa ley lo que venía a hacer es a darle posesión nuevamente a los grandes terratenientes y a que nos despojaran nuevamente de nuestras tierras. Nuestra lucha fue en no aceptar ese artículo 27. La mayoría de nuestra comunidad, que son alrededor de 5,000 comuneros,
están en resistencia y los grupos paramilitares son la minoría, podemos hablar de unos 150 personas, ¿no? Pero que alrededor de ellos están los caciques, que son los que les pasan el arma, consiguen armas, y la presidencia municipal y el Congreso del Estado también los apoyan políticamente, que si los grupos paramilitares pueden asesinar, pueden robar, pueden violar, pueden hacer lo que quieran y no son castigados por la ley, aunque son denunciados, ha habido pruebas pues de los actos que ellos han hecho, no ha habido castigo. Nosotros vemos que el surgimiento del EZLN surge como una necesidad de defenderse pues, defender la vida pues, que es lo más elemental. Y nosotros hemos participado en apoyo en cuanto a cuestión de víveres, en cuanto a cuestión de denunciar la guerra, de denunciar la injusticia, tratar de que esta guerra se solucione mediante el diálogo, mediante las soluciones políticas. Nosotros creemos de que sí se puede buscar una solución política, siempre y cuando que el gobierno tenga voluntad política de resolverlo, pues. Rigoberto López Sánchez. Rigoberto López Sánchez. Como trabajamos la tierra, estábamos para trasladarnos al trabajo. Cuando llegó la Policía Judicial, Seguridad Pública, el Ejército Mexicano, nos detuvieron así, el Ejército Mexicano, el MP. El Ejército Mexicano también llegó, helicópteros también ametrallando pues a la comunidad. Eso está mal, eso ustedes no lo saben, las naciones no lo saben, lo que está pasando en Chiapas. En Chiapas estamos sufriendo mucho. Nos torturaron 3 días por la seguridad pública, policía judicial, el ejército que opera en nuestras comunidades también, que es la zona, la Sierra Madre de Chiapas. Solo por pertenecer a una organización independiente que no pertenece a ningún partido político, o por ser simpatizante del EZLN. Solo por eso nos encierran a todos nosotros los que estamos aquí. En mi caso personal y de todos los compañeros también, tenemos nuestros hijos entonces, allá afuera, están sufriendo, comiendo tortilla con sal, porque Dios mío, que nos fabricaron el delito, que vengamos a sufrir aquí en la cárcel. Acá no tenemos trabajo, no tenemos dinero, pues dormimos como perros en el suelo, con pedazos de cartón, no tenemos cómo comprar una colchoneta para dormir. Cuando yo llegué aquí a la Proco, ¿de dónde viene el chavo? No lo traímos, son de los zapatistas. Ah, lo hubieras matado. ¿Para qué lo trajiste? Es lo que dijeron los policías de ahí de la Proco. No lo hubieras traído, lo hubieras acabado allá. Fuera yo no lo hubiera traído, lo hubiera acabado el chavo. También quiero mandar un saludo al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, a todo rincón de la selva, a todo Chiapas y a todo México. Es un intento de poner en práctica algunos de los principios de lo que los zapatistas piensan debe ser la política como una actividad
humana, ¿verdad?, para transformar la realidad económica, política, social, etcétera, mexicana. Hay que construir otra cosa desde abajo, espacios democráticos verdaderos. Y pensamos que nosotros no tenemos un programa para México, ¿no? Tenemos varios programas que junto con varios sectores, grupos, colonias, sindicatos, etcétera, se pueden empezar a poner en marcha, respetando mucho lo local, lo regional, tomando en cuenta lo nacional, pero construyéndolo desde lo local y lo regional. Entonces, meternos a este juego de los partidos y a de que tenemos la última verdad y que lo único que hace falta es que lleguemos al poder para desde ahí dictar la verdad, no nos interesa ahorita. Pensamos que no va por ahí la democracia como se debe construir a final del siglo XX. El proceso de consolidación de los municipios autónomos no lo han podido parar ni con los paramilitares, ni con el Ejército Federal, ni con la marrullería política. Entonces tienes dos realidades como las tienes en el país, pero mucho más marcadas en Chiapas. Por un lado, un gobierno sin fuerza más que la fuerza bruta, y por otro lado un proceso de recomposición y de reorganización social, política, económica de base. El punto más álgido es Chiapas, es donde mejor se ve esto, ¿no?, por la fuerza que tiene el zapatismo en los municipios autónomos. Es darle una alternativa a la gente, de información diferente sobre lo que está aconteciendo, principalmente alrededor de la lucha zapatista y del movimiento social, ¿no?, dando una perspectiva diferente y tratando de que las personas, nuestros vecinos de la ciudad, traten o se concienticen, ¿no?, un poco sobre lo que está pasando. Lo que ha hecho el EZLN es implementar una estrategia de comunicación humana, simplemente, o sea, habla al corazón, habla de problemas cotidianos y habla de situaciones muy comunes, pues, y principalmente tiene esa capacidad humana de ser humilde, de reconocer sus errores, de no pretender imponer su verdad, y eso lo siente la gente, o sea, cualquiera, ¿no?, a la hora de hablar con otra persona, si se nota que te quiere imponer, pues no lo escuchas, pero si se nota que te está hablando así tranquilamente y te quiere decir lo que siente, lo escuchas, pues esa es la diferencia. A ver, ya saben de qué color es. ¡La lucha sigue, sigue! ¡Viva su comandante Pancha! ¡Viva! ¡Zapata vive! ¡La lucha sigue! Tenemos por obligación tener la esperanza, ¿no? La estrategia de contrainsurgencia implementada por el gobierno federal con apoyo de varios gobiernos del mundo, pues está destinada a aniquilar, pues, no solo a los zapatistas, sino a todo aquel que tenga una perspectiva parecida a la de ellos, ¿no? Creemos de que la paz en Chiapas está bastante en peligro, pues, en peligro de que esta paz que tanto anhelamos, que no tenga futuro, no tenga éxito, y que la vida de muchos compañeros se van a seguir perdiendo, pues. Y hasta ahorita el pueblo no se ha defendido, pues, pero va a llegar un momento que no va a soportar y se va a tratar de defender, pues ya, porque ya no queda de otra. Entonces, solo hay dos caminos: una guerra generalizada, un desmadre absoluto, o una transición democrática construida desde abajo. Porque nosotros no estamos, pues, para eso, pelear entre indígenas, sino que nosotros estamos preparando política y militarmente, pues es contra el gobierno, es contra el Ejército Federal, la seguridad pública, judiciales. No estamos preparando para atacar a entre mismos indígenas pobres.
en que es la sociedad civil nuevamente la que puede generar ese movimiento y conseguir que el diálogo vuelva a tener el papel que merece, es decir, el de la solución pacífica del conflicto. ¿Nos vamos, Tachito? Bueno, ya nos vamos. Es todo. Corte.